Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Una vez más damos gracias al Señor por estar en esta oportunidad para compartir con ustedes temas que tienen que ver con el enriquecimiento nuestro como cristianos, a fin de que podamos de esta forma, como líderes, realizar la tarea que el Señor nos ha llamado a hacer. La segunda parte que vamos a abordar, ya la primera lo realizamos en el video anterior. Ahora vamos a desarrollar la segunda parte del tema, señale el camino. Una demanda indispensable para cada líder. Necesariamente nosotros tenemos que señalar cuál es el camino. Y en este señalamiento del camino, nosotros necesitamos necesariamente tener la experiencia muy fundamental para poder no solamente guiar nuestra propia vida, sino la de otras personas. La base bíblica que compartí al inicio del desarrollo de la primera parte de este tema es el siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Nosotros como cristianos como líderes cristianos, necesitamos comprender que hay alguien que está pendiente de nosotros y que exige de cada uno de nosotros ciertos comportamientos, ciertas acciones, ciertas decisiones para que nos podamos dejar guiar de parte de Dios. Como líderes cristianos tenemos que ser conscientes de eso. También mencionaba que la idea central del tema es el siguiente: el líder cristiano tiene la gran responsabilidad de guiar a otros según la voluntad de Dios. He señalado de que esta es una gran diferencia entre el líder cristiano y cualquier otro tipo de líder, porque nosotros estamos esforzándonos por lograr que las personas, y nosotros mismos obviamente, logremos cumplir la voluntad de Dios. Ahora, en este salmo ya lo he señalado que en este Salmo 32 se está hablando acerca del gozo y de la bendición del perdón que Dios otorga al pecador arrepentido. También hemos hablado de que David estaba en una condición bastante complicada en donde él expresa a través de este salmo una liberación espiritual y él lo hace confesando sus pecados y es restaurado por parte de Dios. Así que estos aspectos nos ayudan a entender que hay un contexto muy claro en este salmo, pero también sobresale el hecho de que Dios está liderando el proceso de restauración de David. Es decir, le está diciendo: por aquí vas a ir, estas son las decisiones que vas a tomar, estas son las acciones que tienes que realizar. Y aquí es donde viene el señalamiento clave de que Dios es el que lidera el proceso de restauración en el caso de David. Y obviamente ahora lo hace con todos nosotros. Entonces, como líderes espirituales, como líderes sociales, culturales, políticos, educativos, religiosos, como usted quiera, cualquier tipo de líder debe definitivamente tener muy claro que es Dios el que lidera todo el proceso, pero también espera que nosotros nos volvamos sus seguidores, en el caso de los cristianos como seguidores de Cristo, para poder desarrollar la tarea fundamental que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces David escribió este salmo en un momento crítico y obviamente lo hizo posterior de su conversión o de su reconciliación con Dios, posterior a ese momento de reflexión, de arrepentimiento, de haber confesado sus pecados. Entonces vemos que Dios en todo el proceso lo que hace es guiarle completamente. Mencionamos en el primer desarrollo del tema que una de las primeras enseñanzas que tenemos de este pasaje es que la guianza proviene de Dios. Esto es sumamente importante. Dios es el origen de este proceso de restauración. Él es el líder del proceso de restauración de toda persona. Lo segundo que mencionamos es el liderar con claridad y con discernimiento viene a ser un elemento clave. Nosotros necesitamos, de la misma forma como Dios nos lidera, también nosotros aprender a fin de que podamos guiar en el liderazgo a otras personas, pero hacerlo con discernimiento. Ahora quiero abordar un tercer punto, ya como parte del desarrollo de esta segunda parte del tema, y es otra enseñanza más que encontramos en este capítulo que hemos leído, y es la protección y supervisión constante de Dios. El versículo termina con una promesa,
sobre ti fijaré mis ojos. Qué interesante esto. Esto simboliza una constante atención y protección de Dios sobre aquellos que buscan su guía. Qué promesa más importantísima esta. Dios ha fijado sus ojos sobre aquellos que se dejan guiar en todos los procesos de su vida. Y lo que representa básicamente es que hay una intención constante de parte de Dios para estar con su atención totalmente en nosotros, pero no solo eso, sino también su protección. Todos aquellos que buscamos, que nos esforzamos por buscar la guía de Dios, vamos a tener la oportunidad de verdaderamente recibirla. Entonces, para un líder, esta promesa es un consuelo, pues significa que Dios no solo muestra el camino, sino que también vigila y cuida a quienes lo siguen. ¿Qué principio espiritual más especial es este? Es decir, Dios no se limita a consolarnos, sino que Él lo que hace es mostrarnos el camino y además de eso también vigila y cuida a quienes lo siguen. Acá nosotros encontramos estas cualidades que deben de ser desarrolladas por nosotros, aprendidas por nosotros como líderes espirituales, como líderes sociales, como líderes empresariales, inclusive como líderes políticos, como líderes religiosos. Todos tenemos que desarrollar estas capacidades. Obviamente, para que logremos desarrollar esto, necesitamos haber entregado nuestro corazón a Cristo, porque esto es lo que nos caracteriza. Es decir, la conversión a Cristo es lo que nos convierte en cristianos. Por lo tanto, nuestro liderazgo tendrá que desarrollarse en ese ámbito espiritual conectados con Dios. Ahora, es importante saber que no caminamos solos. Es decir, los líderes que buscamos, que nos esforzamos por tener esa cercanía con Dios, no caminamos solos, ni tampoco estarán desamparados, sino que están bajo la mirada atenta de Dios. Dios está viendo de manera atenta a cada uno de sus líderes y esa mirada atenta, obviamente, tiene que ver con un pastoreo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Este pasaje que hemos leído del Salmo, y sobre todo en el versículo 8, que es la parte donde estamos reflexionando al respecto, es sumamente importante. Es decir, como cristianos nosotros no estamos desamparados. Como líderes cristianos la mirada de Dios está sobre nosotros. Todo esto entonces tiene una aplicación importante y es lo siguiente. El líder debe descansar en la protección divina, sabiendo que mientras guíe a otros por el camino que Dios le ha mostrado, estará bajo la constante supervisión del Señor. Podemos descansar en la protección de Dios. Tenemos que tener fe en esto. Todo líder cristiano debe de saber que la protección de Dios está sobre su vida. Pero también tiene que saber que mientras guía a otras personas en el proceso de su propia restauración o de su propio desarrollo, debemos de saber que Dios estará supervisándonos también. Es decir, Dios no deja nada suelto. Él es muy responsable y le da seguimiento a todos nuestros procesos. Así que es muy importante saber que el líder debe descansar en la protección de Dios, sabiendo que mientras guíe a otros por el camino que Dios le ha mostrado, estará bajo constante supervisión de parte de Dios. Eso es bueno, porque Dios nos va a corregir, porque Dios nos va a instruir, Dios nos va a hacer reflexionar acerca de los errores que estemos cometiendo. Lo otro que viene a ser una aplicación importante en el desarrollo de este tercer aspecto que estoy señalando es lo siguiente. Esto le da confianza y seguridad, ya que no depende únicamente de sus habilidades para proteger a los que lidera. Esto nos libera, esto nos ayuda a tener más confianza, porque en realidad a la hora de las horas es Dios el que nos está ayudando para desarrollar nuestro liderazgo. Para esto hay que tener fe definitivamente, porque la promesa de Dios solo es activada por aquellos que le tienen fe. Así que nuestras habilidades serán multiplicadas por la misma presencia del Señor en nuestra vida y de esa forma, como líderes, vamos a poder ayudar a nuestras organizaciones a realizar la tarea que tenemos que hacer. Como cuarto punto es el siguiente.
ser un ejemplo en la enseñanza. Como Dios se compromete a enseñar y a guiar, el líder cristiano también debe ser maestro y guía para otros. Es un rol que tenemos que desarrollarlo, ser maestros y guías de otros. Esto es indispensable. Todo líder tiene que saber enseñar, todo líder tiene que saber guiar a otras personas. Son roles indispensables. Ningún líder va a poder lograr resultados que espera si no tiene el desarrollo de estas cualidades o de estos roles que tiene que ver con el ser maestro y guía para otros, porque así es como Dios hizo con nosotros. Es decir, Dios nos guió a nosotros y nos continúa guiando, de la misma forma nosotros tenemos que hacerlo con otras personas. Así que la responsabilidad de señalar el camino implica no solo decir qué hacer, sino ser ejemplo de lo que significa caminar con Dios. En realidad esto es una tarea muy delicada. Hay muchas personas que quisieran estar al frente por el prestigio que representa esa posición que se le ha asignado a determinada persona, pero debe de saber que hay una responsabilidad muy fuerte. Ser ejemplo de lo que significa caminar con Dios. Esto implica un desarrollo interno, esto implica un desarrollo espiritual, un desarrollo moral, ético, intelectual, emocional, mental, psicológico, en todos los sentidos. Por lo tanto, tenemos que saber que si el líder es un maestro, también tiene que ser un buen estudiante. Porque los líderes que no son buenos estudiantes, que no toman la iniciativa de ser autodidactas, este tipo de personas se va a estancar. Es decir, las circunstancias van cambiando, los ambientes van cambiando, el contexto va cambiando, las personas van cambiando, nosotros mismos vamos cambiando. Por lo tanto, se vuelve un requerimiento indispensable que nosotros estemos con la actitud del que está dispuesto a aprender siempre, para que podamos cada uno de nosotros realizar esta labor de caminar así como Dios desea. Y no podemos hacerlo si no estamos autocorrigiéndonos. Otro aspecto que quiero señalar es que el liderazgo cristiano se basa en el ejemplo más que en el mandato. Es decir, una persona ha sido convocada para cooperar con un equipo de trabajo. Una persona ha sido convocada para realizar una tarea. Pero más que el mandato, más que ese llamado, nosotros tenemos que desarrollar nuestro carácter, porque el liderazgo cristiano, y estoy hablando del liderazgo cristiano, se basa en el ejemplo. Por lo tanto, si nosotros necesitamos ilustrar, ejemplificar mejor los logros que queremos alcanzar, pues vamos a tener que dar el ejemplo. Ahora, esto que estoy mencionando nos da una aplicación importantísima. La primera, un líder cristiano debe vivir de acuerdo a los principios que enseña. No puede ser posible que haya una desconexión entre lo que la persona dice y lo que hace. Generalmente todos los seres humanos tenemos un problema bien complicado. Por ejemplo, nuestros padres, a lo mejor ellos decían una cosa, pero hacían otra. Y ese proceso o ese procedimiento o esa forma de comportamiento, nosotros también la aprendimos. Entonces, eso al traerlo a lo que es la experiencia del liderazgo cristiano, obviamente que afecta. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos para hacer de los principios y valores una práctica constante. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Obviamente, solamente aquellas personas que de verdad han sido convertidas a Cristo podrán no solo entender, sino sobre todo vivir los principios y valores que en la palabra del Señor se encuentran. Así que esta primera aplicación es importante. Y vuelvo a repetirla, un líder cristiano debe vivir de acuerdo con los principios que enseña. Otro aspecto importante es que la coherencia entre sus palabras y acciones es vital para inspirar a otros a seguir el camino de Dios. No podemos nosotros pretender que las personas sigan el camino de Dios en el desarrollo de su liderazgo, en el desarrollo de la tarea a la que han sido convocados,
si nosotros no les damos las palabras y las acciones para inspirarlos? Todos necesitamos tener ánimo, pero sobre todo necesitamos aprender a dar ánimo, porque las circunstancias nos cansan, las circunstancias nos agotan, nos desconcentran, posiblemente hasta nos aburren, y nosotros necesitamos estar activos en cuanto a esto. Por ese motivo es que tenemos que definitivamente lograr que esa coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones sea realmente lo que cada uno de nosotros estemos diariamente buscando. Este es un gran desafío. Ahora, otro aspecto que quiero señalar es el siguiente. Su vida debe ser un reflejo de la enseñanza de Dios, mostrando humildad, fe y obediencia. Acá encontramos que estas cualidades solamente pueden ser adquiridas a través de esa conversión que se supone que hemos realizado delante de Dios. Como usted nota, lo que es la humildad, la fe y la obediencia puede ser entendida en un contexto muy organizacional, muy secular, pero en nuestro caso como cristianos es otro tipo de interpretación. Porque si hablamos de humildad, la primera humildad que tenemos que practicar es con Dios. Si hablamos de fe, la primera fe que tenemos que practicar es con Dios, pero también con nosotros mismos. Si hablamos de obediencia, estamos hablando de obedecer a los mandatos de Dios. Note usted que la interpretación basada en la Biblia es una y la interpretación basada en las ciencias de la administración o de la psicología o sociología son otros. En el caso de nosotros como cristianos, debemos de esforzarnos para que sea efectivamente esta práctica de estas cualidades la que controle y domine totalmente nuestra vida. El último aspecto que quiero señalar es el siguiente: la paciencia y el amor en la guía. Dios enseña y guía con paciencia, y así debe hacerlo también el líder cristiano. Tenemos que guiar, tenemos que enseñar. Como lo he indicado varias veces, somos maestros. Todo líder debe de practicar el ser maestro, porque tiene que enseñarle a otros a cómo desarrollar su propio proceso. Tiene que guiar con paciencia. Todos sabemos que guiar con paciencia no es fácil, porque hay personas que por su nivel de madurez o no entienden o a lo mejor sus actitudes no son las apropiadas, y esto hace de que se perjudique a sí mismo y perjudique también el trabajo que se hace en el equipo. También señalar el camino a otros no es un proceso instantáneo, requiere tiempo, paciencia y amor. De esto tenemos que ser conscientes los líderes cristianos, cualquiera sea la organización a la que estemos dirigiendo. Para señalar el camino a otros no es un proceso instantáneo, sino que va a requerir realmente tiempo, paciencia y amor. Obviamente, cuando es una organización en donde la persona devenga un salario mensual, es obvio, hay otros elementos más que tienen que ser incluidos porque hay responsabilidades por las que se le está pagando. Entonces, aparte de esto que estoy señalando, tiene que ser sumado también otros elementos más para que la persona pueda realizar de buena gana el trabajo que se le está delegando. Luego, algunas personas necesitarán más tiempo y apoyo para entender y seguir el camino correcto. No toda la gente funciona igual. No todos estamos al mismo ritmo. Por ese motivo es que la capacitación, la formación tiene que ser constante. Ahora, en cuanto a la aplicación, quiero señalar lo siguiente. El líder debe estar dispuesto a caminar junto a aquellos que lidera, mostrando paciencia cuando caen o se desvían. El amor debe ser el motor de su liderazgo, tal y como el amor de Dios es el fundamento de su enseñanza para nosotros. Que Dios nos ayude, porque realmente el estar dispuestos a caminar con aquellos que lidera, mostrando paciencia cuando caen o se desvían, óigame, esto es una tarea de no acabar, porque ¿quién no se cae? ¿Quién no tiene problemas en la vida? Hasta nosotros mismos. Por esa razón, el motor de la movilización del líder cristiano se llama amor. Como conclusión, en el Salmo 32:8, en este salmo se nos ofrece una visión profunda sobre cómo un líder cristiano puede señalar el camino de manera efectiva. Dios mismo es el modelo perfecto de liderazgo. Él enseña, guía, protege y mantiene su mirada sobre aquellos a quienes guía.
Y para el líder cristiano esto significa depender de la dirección de Dios, ser un ejemplo de obediencia y guiar con paciencia y amor, confiando en que Dios está siempre atento para proteger y para supervisar el camino. Dios nos ayude a cumplir con esta tarea. Realmente requiere mucha dedicación, requiere mucha dependencia de parte del Señor. Bendiciones y nos vemos en la próxima.